iniciativa de reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso propone darle preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, para proveer al sistema eléctrico del país y deja a empresas particulares de energía eólica o solar y a las de ciclo combinado como últimas opciones para que puedan brindar sus servicios de generación de electricidad en el territorio mexicano. Para conocer cuál es el tamaño del sector eléctrico de las energías renovables, le he pedido a Montserrat Ramiro Jiménez, especialista en términos energéticos, que esté el día de hoy con nosotros. Monse, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Leo, gracias por invitarme. A ver, ¿de qué tamaño, cómo ha venido creciendo las energías renovables, las energías limpias en nuestro país? El sector renovable tiene un tamaño de 15,000 megawatts. Esta es la capacidad renovable el que tenemos en el país. 30,000 adicionales están en proceso de desarrollo y, digamos, a partir de esta iniciativa podrían estar en peligro. Eso quiere decir que alrededor de $1,000 millones en proyectos de desarrollo están en peligro. El sector renovable ha invertido $26,000 millones en los últimos años, de los cuales, por ejemplo, para hacer un dato muy puntual, $9,000 millones están invertidos en solar fotovoltaico y 17,000 millones de dólares en energía eólica. Es muy importante que, digamos, estos montos de inversión implican empleos, implica desarrollo local y creo que no son montos menores. Entonces, digamos, y más o menos $2,000 millones vienen de Afores. Son recursos que están comprometidos por las Afores para estos proyectos. Ahora, ¿qué participación, o sea, digamos, del pie completo, del pastel completo de la generación de electricidad en México, cuánto lo tienen los privados y cuánto es en energías renovables, Monse? 46% de la energía es generada por privados, de los cuales más o menos alrededor de 10 o 12% son renovables. Las demás son de ciclo combinado, entonces. La gran mayoría, en términos de capacidad, es ciclo combinado. Porque hay que entender que esto es algo que ha ido creciendo en el tiempo. Desde 92, cuando se permitió la entrada de los privados en la generación, esto ha ido creciendo en el tiempo y entonces puedes ver a través del tiempo cómo ha cambiado también el cambio tecnológico, o sea, el cambio tecnológico cómo ha implicado en esto. Esto quiere decir que las energías renovables se empezaron a integrar en México a partir de los 2000 con un impulso muy decidido en los últimos 10 años. Oye, pues ya estamos hablando casi la mitad del mercado eléctrico que lo tienen los privados, Monse, entonces. Sí. En términos de energía, mira, te voy a dar exactamente cómo se divide en términos de energía y en términos de generación. El sector privado produce cerca de la mitad, esto es 46%, y 59% de la capacidad la tiene CFE, 54% de la capacidad la tiene el sector privado. Ahora, una cosa es la capacidad y otra cosa es la energía. Esto cambia en términos de energía, que es lo que generan. Una cosa es la capacidad, que digamos es el potencial para generar, y luego tienes energía, que es lo que realmente se genera. Y hay una diferencia. La CFE tiene 59% de la capacidad, pero genera 54%. Hasta 2018 generaba 54% del total de la energía generada en nuestro país. Por lo tanto, el 46% restante lo generan los privados. Ahora, déjame preguntarte específicamente de energías limpias, renovables, como son la eólica y la fotovoltaica.
esas vienen creciendo de manera importante porque, y tú me lo has explicado, tengo que decirlo, económicamente han bajado los costos de estas. Antes era muy caro generar con este tipo de plantas, ahora se ha hecho más económico, ¿no? Sí, ahí la respuesta es absolutamente la tecnología. El costo de la tecnología ha caído en los últimos 10 años de manera muy, muy pronunciada. Entonces tú puedes ver cómo las matrices de generación de todos los países han integrado renovables de manera mucho más rápida en los últimos 10 años, que corresponde a esta mejora no solo en la tecnología, sino en la eficiencia de la tecnología para generar. Es decir, con una misma turbina puedes generar más energía de lo que hacías antes. Entonces esto es absolutamente un tema técnico. Y por eso podemos ver que durante los últimos 10 años en el mundo se han integrado renovables. Esto mismo ha pasado en México, que ha ido de la mano del esfuerzo de transición energética en el mundo y en México. Déjame preguntarte ahora, ¿quiénes son las empresas que están metidas en el mercado eléctrico de México? ¿Son nacionales, son extranjeras? ¿De dónde vienen? En fin, danos un poco la fotografía de quiénes están en México generando electricidad. Mira, yo que eso es súper importante mencionar. Es un grupo de empresas muy diverso. Obviamente tienes a las grandes empresas internacionales, como, bueno, todo el mundo habla de las grandes, pero también tienes muchas empresas pequeñas mexicanas, la gran mayoría de ellas financiadas a través de la banca de inversión mexicana y a través de las Afores, que al final del día es el dinero de todos los mexicanos que ponemos para nuestro retiro. Entonces, la industria eléctrica en México está muy diversificada y es, yo diría que igualmente nacional como extranjera. Oye, esto es muy importante porque cuando el presidente de alguna manera critica a las empresas privadas, siempre menciona a las grandes corporaciones españolas sobre todo, ¿no? Y lo que tú nos estás diciendo es que hay de todos los países y sobre todo que también hay pequeñas empresas mexicanas en esto. Sí, absolutamente. Esto es algo como que me parece muy poco controvertido, porque, digamos, es así, están financiadas por la banca de inversión mexicana, la banca de inversión del gobierno de Estados Unidos, también está financiada por las Afores. Y, por ejemplo, te doy un dato muy puntual. Se ha invertido 2.1 billones de dólares en generación distribuida. Generación distribuida es fundamentalmente tu techo, ¿no? Entonces, esto implica que esos 2.1 billones de dólares los han invertido los mexicanos o pequeñas empresas mexicanas que requieren electricidad. Esto tiene también un efecto sobre el empleo de calidad, o sea, técnicamente capaz, para poder llevar a cabo esas instalaciones. Entonces, es muy importante recordar que al menos solo en generación distribuida, que es una parte muy chiquita todavía de la generación en México, solamente ellos han invertido 2.1 billones de dólares en el país. ¿Cuánta gente, Monse, emplean los privados en la generación de electricidad en México? Mira, 10,000 empleos que según las asociaciones de solar, por ejemplo, porque obviamente distribuida es solar. 10,000 empleos directos, 60,000 a escala industrial, o sea, los 10,000 están asociados a la generación distribuida, los 60,000 están asociados a la gran generación, o sea, la gran escala, que en inglés se llama utility scale, ¿no? Entonces, es una industria que va a crecer mucho si se lo permitimos y que además tiene una connotación social importante en términos económica, evidentemente por los empleos, pero también social porque están asociados a empleos de calidad y están asociados a empleos que tienden a tener un impacto local en las comunidades en donde se instalan estos paneles. Una última pregunta, Monse, porque ya no nos queda tiempo. Reiterar, y creo que esto es muy importante, que esas empresas generan electricidad más barata que la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Eso es un punto importantísimo, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el punto más importante de todo. La generación renovable en México es más o menos 30% del costo solo de los combustibles de los ciclos combinados de CFE. Estos son datos que son públicos y que se desprenden del promedio de las subastas de largo plazo que se llevaron a cabo hace 2 años. Entonces, es muy importante que no solo este sector de renovables genera empleos, sino que además tiene como resultado tiene beneficios directos en la salud de las comunidades que viven alrededor de esto, pero además es para la hacienda pública y para los consumidores de electricidad mucho más barato. Pues te agradezco mucho, Monse, y bueno, estaremos hablando mucho de este tema porque, bueno, pues viene la discusión en el Congreso de esta reforma eléctrica. Gracias a Montserrat Ramiro Jiménez. Gracias, Monse. Hasta luego, gracias. Hacemos una breve pausa, voy a regresar con el politólogo Arturo Valenzuela, quien está en Estados Unidos. Vamos a hablar, hoy comenzó el segundo juicio político en contra de Donald Trump. Ya no es presidente y es parte de esta discusión de si se puede el Congreso, el Senado de Estados Unidos, hacerle un juicio político a un presidente que ya no está en funciones. Regresamos.